En apenas un poco más de 10 minutos quiero contarte cuál es la mejor forma de desayunar. Te voy a dar herramientas para que en muy pocos minutos puedas preparar un desayuno barato, accesible, delicioso y que te mantenga con mucha energía, pero sobre todo que te provea herramientas para convertir a la comida, al desayuno, en un verdadero remedio natural. En esta charla vamos a hablar sobre las mejores bebidas, los tipos de alimentos que deberías incluir, pero también cuáles no. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller y hoy quiero contarte cuál es la mejor forma de desayunar. Empecemos. Esto puse acá a propósito. ¿Qué hacemos normalmente todos los días? Nos levantamos con poco tiempo, nos arreglamos rápido, agarramos una galletita y salimos corriendo al trabajo. Esto está muy mal. Esto, si lo haces repetido en el tiempo, te vas a enfermar, tu azúcar va a aumentar, vas a tener diabetes, te vas a hacer hipertenso, vas a subir de peso. En cambio, si te tomas solo 20 a 25 minutos, te estoy hablando de muy poco tiempo, vas a desayunar mejor. ¿Por qué? Porque te voy a dar alimentos y bebidas que se hacen en 5 minutos. Pero sobre todo, porque en este tiempo vas a poder masticar bien la comida. Si vos masticas bien los alimentos, la digestión empieza en la boca. Hay enzimas que empiezan a digerir los alimentos. Cortarlos en pequeñas partes con los dientes va a mejorar la forma en la que trabaja tu estómago, tu intestino delgado y tu intestino grueso. Lastimosamente, el trajín de nuestro día a día no siempre nos permite tomar conciencia. Entonces, te pido que hagas lo siguiente. Toma conciencia de que con 20 a 30 minutos a la mañana podés cambiar tu estilo de vida. Ahora, veamos cuáles son las mejores bebidas para tu desayuno. Y acá quiero hacer una salvedad. En Dr. Beller lo dijimos muchas veces. Tomar agua es fundamental. Antes de hablar del café, el té verde y los jugos verdes y naranjas que te voy a contar, deja un vaso de agua al lado de tu cama para que al levantarte lo consumas entero. Estoy hablando de agua pura. Esto mejorará la función de tu riñón, de tu corazón, tu salud bucal, la hidratación de tu piel y mucho más. Te pregunto, ¿cuántas veces tomaste agua pura en el día de hoy? Siempre estamos tomando infusiones, preparados, etc. Entonces, agua pura al levantarte. Ahora, ¿cuáles son las mejores infusiones para el desayuno? La primera, la que no puede faltar, café. El café te va a dar un shot de energía, te va a mantener despierto, atento, va a mejorar tu memoria y tu capacidad de respuesta. Además, el café te va a proveer polifenoles y antioxidantes muy poderosos. ¿Cuánto, cuál y cómo tomar café, doctor? Ok. La mejor forma de tomar café es unos 30-40 minutos después de despertarte. ¿Por qué? Porque va a coincidir con picos hormonales que ocurren al despertarnos y de esta manera vamos a potenciar sus beneficios, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención y con el estar despierto. ¿Con o sin cafeína? Bueno, en términos de beneficios, el con cafeína es un poquito mejor. Sin embargo, si la cafeína te cae mal, te da esos efectos secundarios, temblor de mano, nerviosismos, dolor de panza o acidez, no tomes con cafeína, tómalo sin cafeína y vas a estar teniendo sus poderosos beneficios. ¿Cuánto? Yo te diría que una taza de 200 mililitros que contenga entre unos 50 a 80, 90 miligramos de cafeína. Y hay un tip muy importante. A tu café nunca le agregues ni azúcar, ni miel, ni ningún otro endulzante. En todo caso, canela si te gusta. Porque esto retirará los beneficios y te aportará efectos perjudiciales. Si el café no te gusta o te cae mal o lo que fuera, el té verde es una excelente opción. A mí muchas veces el café me cae mal, me da sensación de calor en el estómago o me pone muy nervioso, muy irritable. Entonces el té verde, que tiene mucho menos cafeína, pero tiene incluso más antioxidantes, es una excelente opción, deliciosa, rápida de hacer y con grandes beneficios para tu salud. ¿No te gusta el té verde? Utiliza té negro. ¿No te gusta el café? ¿No te gusta el té verde? Entonces podés hacer algunos tipos de jugos. Yo ya te voy a contar que los jugos de frutas no son saludables, pero hay algunos tipos de frutas que podés hacer algunos días cuando el café, el té verde y otras infusiones te aburran, que pueden ser saludables, como los jugos verdes, por ejemplo apio, o por ejemplo el jugo naranja que te contamos en nuestro Instagram en el pequeño video que hicimos. Por ejemplo, agregar 2 rodajas de zanahoria, agregar 2 o 3 pequeños pedazos de mandarina y 2 o 3 pequeños pedazos de naranja, una media naranja aproximadamente. Esto lo batís con un poquito de agua y te sale un jugo con gigantes propiedades, con muchas vitaminas, con muchos minerales que te hará comenzar bien esa mañana. Eso sí, no cueles los jugos de frutas, necesitas consumir las fibras que allí están, por lo que te voy a contar enseguida. Entonces, ya te di opciones de qué tomar, veamos ahora
cuáles son los mejores alimentos. Pero yo no quiero que vos pienses en alimentos, yo quiero darte una receta para que vos puedas combinar en tu casa. Lo primero que tenés que tener en cuenta son las proteínas. ¿Por qué las proteínas? Bueno, las proteínas van a permitir que tus músculos se mantengan fuertes, son los ladrillos del músculo. Pero hay una razón más por la cual comer proteínas en el desayuno. Cada vez que las personas quieren bajar de peso o algo, en general sufren, hacen dietas difíciles de cumplir que con los meses los frustran y vuelven a su vida anterior. Si vos aprendés a desayunar correctamente, no deberías tener hambre de ninguna manera. Y si comes proteínas en el desayuno, no vas a tener hambre porque las proteínas se digieren mucho más lento, permanecen más tiempo en tu estómago y en tu intestino delgado. Entonces vas a llegar a las 10, 11 de la mañana sin ningún problema y ahí puedes comer una pequeña fruta. ¿Cuáles son fuentes de proteínas que yo te sugiero, aunque vos podés agregar muchas más? El huevo. Hacer un huevo hervido te lleva entre 10 a 12 minutos. Puedes comer 1 a 2 por día y algunas veces incluso más. Y vos dirás, ok doctor, pero el huevo tiene mucho colesterol. Ya hablamos de esto en una charla. El colesterol del huevo no necesariamente va a hacer que aumente mucho tu colesterol malo, sobre todo si llevas una vida saludable. Cada huevo te va a aportar unos 6,5 a 7 gramos de proteína. Esto realmente es mucho, pero la proteína del huevo tiene mucha calidad y esto es lo más fundamental. Si no te gusta el huevo, yogurt. No cualquier yogurt, el yogurt griego. ¿Por qué te recomiendo yogur griego? Porque el yogur griego tiene baja cantidad de azúcar y alta cantidad de proteínas. Eso sí, siempre mira detrás del rótulo del yogur para fijarte que no tenga agregados de azúcar. Si tiene agregados de azúcar, pasa a otra marca o a otro tipo. Al yogur griego le podés agregar, como ya vamos a ver, avenas, frutos rojos, le podés agregar gran cantidad de cosas que te lo van a dejar sabroso. Si sos de las personas que le gusta untar el pan, ya te voy a contar que existe un pan que es malo y un pan que es bueno. Pero podés untar mantequilla de maní. Ahora sí, la mantequilla de maní sin azúcar, sin agregados, 100% natural. La mantequilla de maní no solo te aportará fibras, sino que también te aportará una alta cantidad de proteínas saludables. ¿No te gusta el yogur, no te gusta el huevo, no te gusta la mantequilla de maní? Podés utilizar el queso. Y acá hay un pequeño detalle. El queso no siempre es tan saludable porque contiene mucha cantidad de sal. Entonces el queso puede ser una excepción en tu semana, pero yo no te recomiendo que lo agregues todos los días. Estas son algunas recomendaciones, pero esto es lo que te tiene que quedar. Primero, en realidad va todo junto, pero primero pensá en las proteínas que te van a mantener saciado. Otro alimento que te va a mantener saciado son las grasas buenas. Llamamos grasas buenas a las grasas insaturadas, no importa el nombre. Las grasas insaturadas están presentes, por ejemplo, en el aguacate. ¿Por qué te nombro al aguacate? Porque podés hacer guacamole. ¿Cuánto te lleva hacer un guacamole? Cortar el aguacate o la palta, sacarlo de adentro y pisarlo. Eso es guacamole. El guacamole te proveerá vitaminas, pero grasas excelentes. Esas grasas van a disminuir tu colesterol malo, mejorar tus triglicéridos, mejorar tu inflamación, disminuir las enfermedades cardiovasculares. Entonces te animo a que comas este tipo de grasa. ¿No te gusta el guacamole? Entonces consumí frutos secos, nueces, avellanas, almendras, pistachos, etc. Todos los frutos secos son buenos. Ahora existe una clave. No consumas mucha cantidad. Debes consumir un puñado pequeño pudiendo cerrar el puño. ¿Por qué? Porque tienen muchas calorías. Por eso los frutos secos son muy buenos por sus grasas. Y podés agregarlo a la mantequilla de maní, al yogur griego, a tu pan o a tu avena para darle un sabor crujiente. Pero siempre con moderación. ¿Qué más? Semillas. Enseguida vamos a hablar más de las semillas. Semilla de chía, semilla de lino, semilla de sésamo y tantas otras. Las semillas van a aportar grasas buenas, van a aportar proteínas y van a aportar fibras, como ya te voy a contar. Son excelentes, pues una pequeña cucharada te puede cambiar la forma en la que digerís los alimentos, en las que absorbes el azúcar, etc. Y por último, oliva. Cuando pensamos en desayuno es difícil pensar en aceite de oliva, pero si le agregas unas gotitas a tu guacamole o si cuando untás tu pan integral, que ya vamos a ver, le agregas unas gotitas, entonces tendrás grasas saludables y poderosos antioxidantes. Entonces, tiempo, infusiones, proteínas, grasas buenas. ¿Qué más? Fibras. Las fibras son muy importantes. La mayoría de nosotros deberíamos consumir entre 25 y 35 gramos de fibras por día. ¿Por qué? Porque eso disminuye hasta un 30% enfermedades como infartos, hipertensión,
diabetes, obesidad, sabemos que las personas que comen más fibras mantienen un peso más saludable. Pero por otro lado, las fibras van a mantenerte saciado y si las combinas con las proteínas y las grasas buenas, entonces tal vez incluso puedas llegar al mediodía sin comer nada más. ¿Qué te recomiendo? Para mí el gol estándar, la mejor fibra, pero porque me encanta, es la avena. La avena cortada al acero, la avena 100% integral, no la instantánea, no la cocinada, no la dejada en agua el día anterior, sino la cortada al acero y cruda, es la mejor. Te va a aportar mucha cantidad de fibras, pero además te va a aportar proteínas y si lo combinas con el yogurt o con frutos rojos, es deliciosa. Así como la avena te aporta esto, las semillas también, semillas de chía, de lino, etc. ¿Por qué hablo de la avena y las semillas de lino? Haced la prueba siguiente. Deja la avena o deja las semillas de chía y lino un rato en agua. Vas a ver que se forma un gel. Ese gel es muy importante que se forme en tu estómago o en tu intestino. ¿Por qué? Porque si vos lo mirás al microscopio, es como una especie de red que atrapa las moléculas de azúcar y de colesterol. Entonces, permite que tu cuerpo absorba mucho mejor el colesterol y el azúcar. Y eso le da tiempo a tu páncreas a reaccionar mejor a los cambios de azúcar. Además, las fibras son un alimento fundamental para las bacterias que viven en tu intestino. Y eso mejora la inmunidad, mejora la producción de vitamina B12, mejora tu tránsito intestinal. Pan. ¿A quién no le gusta el pan para el desayuno? Pero vos tenés dos opciones. El pan que te enfermará y te hará daño y el pan bueno. El pan que te enfermará y te hará daño es el pan blanco. O aquellos pan que dicen que son integrales, sin embargo utilizan harinas refinadas. No utilices estos panes. Podés comer una rodaja de pan, pero debe ser 100% integral. A ese pan 100% integral que tiene muchas fibras, le podés agregar mantequilla de maní, le podés agregar guacamole, le podés agregar oliva, le podés agregar un huevo escalfado o hervido arriba y queda delicioso. Frutas y verduras de todo tipo y de todo color. Las frutas te agregan minerales, vitaminas, hidratos de carbono buenos que se absorben lentamente y son el caballito de batalla para media mañana. Si tenés hambre a las 10, 11 antes de almorzar, entonces lleva una banana. Es fácil de llevar en la mochila, igual que una manzana, una pera o cualquier fruta. Pero las podés agregar, frutos rojos por ejemplo, a tu avena, a tu yogur griego y queda delicioso y es completo. Entonces, infusiones, proteínas, grasas buenas y fibras. Eso es un buen desayuno. ¿Qué es un desayuno malo? 4 cosas. La primera, cuidado con los jugos de frutas. Desde chico nos enseñaron que los jugos de frutas son buenos. Ni siquiera los jugos de frutas que haces vos en tu casa son tan saludables. Y permitime que te dé un ejemplo para que entiendas. Si vos comes una naranja pequeña a mediana, vos estás consumiendo unos 9 gramos de azúcar. Imagínate que deberías consumir hasta 35 a 40 gramos en todo el día. Sin embargo, si consumís la naranja entera, estás consumiendo su fibra y yo te dije que la fibra de las frutas evitan que el azúcar se absorba o lo hacen más lento y tu cuerpo puede reaccionar mejor. Ahora, para hacer un jugo de naranja, por más natural que sea, vas a utilizar 3 o 4 naranjas. Es decir, vas a estar consumiendo entre 27 a 36 gramos de azúcar solo en un vaso. Y si dejas las fibras afuera, encima de que vas a consumir una cantidad excesiva de azúcar, no te vas a sentir lleno, porque recuerda que lo que da saciedad son las fibras, las grasas buenas y las proteínas. Entonces, consumir jugos de frutas no estaría tan bien si lo haces todos los días. Si querés darte un gusto, lo podés hacer, pero en general no es saludable, especialmente si le agregás más azúcar. Yo te recomiendo la fruta entera, y si se puede comer su cáscara, mejor aún. Otro alimento que pensamos que es muy saludable es la miel, y la miel no es saludable. Tristemente, la miel lo único que tiene es azúcar. Tiene bajísimas cantidades de vitaminas y minerales que no te aportarán nada. Si querés darte un gusto, hacelo, pero no sería lo ideal para el día a día. La mantequilla, la manteca, es tóxica para tu salud. Podemos hacer una clase de esto porque hay un debate inmenso. Desde mi punto de vista y según la evidencia más reciente, la manteca es un tóxico para la salud. Ni hablar de los cereales, las barritas de cereales que vienen con azúcar o los cereales azucarados que están tan presentes en nuestra vida cotidiana. Por último, ten cuidado con la mermelada, el dulce de leche y el pan blanco. Podés incluirlo, ninguna dieta debería prohibirte algún alimento. Sin embargo, mientras más lo hagas, más enfermo vas a estar. Tenés miles de opciones y podés combinar todo esto de muchas maneras. Y de esa manera vas a tener una vida saludable desde que te levantas. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.